Dios me bendiga una vez más, mis amigos, mis hermanos que me están viendo en este día y me están escuchando. Estuvimos hablando en el estudio posterior a este acerca de la actitud incorrecta para orar. Hoy estaremos hablando acerca de la actitud correcta, cómo orar de una forma correcta, y para eso queremos leer unos versos de las Escrituras que se encuentran en Lucas capítulo 11, vamos a leer del verso 1 hasta el verso número 4, y dice así: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánonos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que Dios añada bendición a su palabra, y estaremos hablando como tema de la actitud correcta, cómo orar de una forma correcta. Estuvimos hablando de que la oración es poderosísima, que es la llave que cierra y abre los cielos, y como ejemplo de esto queremos utilizar al profeta Elías. Y queremos leer unos versos más que se encuentran en Santiago, capítulo 5, versos 17 hasta el verso número 18. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Así que dice que Elías era un hombre como tú y como yo, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago con que Elías era un hombre como nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras? Bueno, que era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo, con debilidades, con fraqueza, con errores, malas decisiones. Pero oró, dice las escrituras, de una forma fervientemente, y Dios escuchó la oración. Más para adelante vamos a estar hablando y leyendo algo de cómo oró Elías, cómo Dios lo escuchó, con esa seguridad de que los cielos se cerraron, hermanos, por un espacio de 3 años y 6 meses. Imagínense eso, póngase a pensar en eso un momentico. 3 años y 6 meses los cielos cerrados por la oración de un hombre como tú y como yo. Así que la oración es más que poderosa, hermano. Es una de las herramientas que Dios le ha dado a la iglesia, al creyente, para que pueda militar mientras está de forastero por la faz de esta tierra. Interesante esos versículos, y sabemos de que Elías confrontó acá en Primera de Reyes capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19. Usted puede leer en su casa esos capítulos, nosotros no tenemos tiempo de leerlos, son 20 minutos solamente lo que tenemos con las escrituras, escudriñando las escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él, dice el Señor. Así que usted puede hacerlo en su casa. Pero en esos capítulos podemos ver de que confrontó acá y le dijo acá que no iba a llover al no ser que fuese por su palabra. Y Dios escuchó una oración que parece un poco arrogante, pero Dios escuchó esa oración, y por 3 años y 6 meses los cielos se cerraron. So, imagínate cuando uno ora creyendo, con convicción, así como oró este hombre, sin duda. Porque una de las cosas que debemos de entender es de que el que duda es como las olas del mar, que está de un lado para aquí, de un lado para allá. Tiene que orar uno creyendo, con convicción, con creencia. El escritor de los Hebreos en el capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acerquen a Él crean que Él está ahí. Uno tiene que acercarse a Dios bajo la convicción de que Dios nos está escuchando, que Dios está pendiente a lo que va a salir a través de nuestros labios, a pesar de que antes que nosotros hablemos alguna palabra, ya conoce Dios
lo que está formado en nuestros corazones. Ya Dios conoce nuestros pensamientos. Pero volvemos y repetimos, en estos versículos dice que cuando este discípulo se le acercó a Jesús y le hizo esa pregunta, enséñanos a orar, es porque era bastante importante, como debe ser importante, esa cuestión de la oración para nosotros. Debe ser de vital importancia. Y Jesucristo le dijo exactamente cómo uno debía orar, y eso está escrito en la Escritura. Dice que las cosas se escribieron como ejemplo a nosotros, lo que hemos de alcanzar los fines de los siglos. Se escribió todas estas cosas como ejemplo para ti y para mí que me estás escuchando en este día, para que nosotros aprendamos de él, aprendamos de esa fórmula. Eso no es la forma como hacen los católicos, que repiten ese Padre Nuestro ni se sabe cuántas veces, se lo saben de memoria, sino que el Padre Nuestro, como dicen ellos, es la fórmula de cómo orar. Uno puede utilizar otras palabras, pero el formato, los pasos deben ser los mismos. La oración tiene que ser bien remitida, claramente remitida. El que envíe es como el que envía una carta. Si no está bien remitida, la carta nunca llega a su destino. Puede llegar al buzón ajeno, a manos ajenas, o puede ser que sea regresada, la retorne a el correo. Pero si la carta está bien remitida, está bien dirigida, tiene el nombre claro de la persona a la cual usted le está dirigiendo esa carta y tiene la dirección correcta, le aseguramos que esa carta va a llegar a las manos de quien tiene que llegar. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que cómo orar como Jesús enseñó a sus discípulos. ¿A quién le vamos a enviar? Fíjate que Jesucristo no dijo nunca que oraran a él, ni que le oraran al Espíritu Santo. Él dijo claramente que cuando ores de esta manera: Padre Nuestro. Las oraciones van dirigidas a Padre. Muchas veces nosotros cometemos el error y decimos Señor, y empezamos la oración con el Señor esto, Señor lo otro, Señor aquello, Señor aquello. Yo también he caído en estos errores, pero claramente Jesucristo nos enseñó con ejemplo, aun cuando él oraba, eso lo que él hacía. Recuérdense la oración que hizo mientras estaba en el madero, que habló en arameo, que cuando lo tradujeron, lo que quería decir era, cuando él dijo Abba Sabatani, lo que estaba diciendo: Padre, Padre, porque me has abandonado. Entonces Jesucristo siempre oró directamente al Padre. Ya ves, una de las cosas que tenemos que corregir nosotros es eso, es saber con convicción a quién le estamos pidiendo. A ver, a quién le estamos remitiendo, a quién le estamos enviando la petición que nosotros estamos haciendo. Recuérdense que es importante. Santiago 4:3 dice claramente que pedís y no recibir porque pedís mal. Estamos pidiendo mal por esa parte, y en el día de hoy queremos entrarle en unos detalles no muy largos, cortos. Tenemos 20 minutos, vuelvo y repito, ¿no verdad?, para poder desarrollar lo que estamos haciendo o tratando de hacer en este día. Una vez que tengamos bien claro a quién le vamos a escribir, entonces comenzamos con la fórmula, el formato de lo que es la oración. Las oraciones van dirigidas a Padre, vuelvo y repito, y como dice el verso número 2 del capítulo 11 de Lucas: y les dijo: cuando oréis, decir Padre vuestro que estás en los cielos. Y la oración, esa es la dirección de Dios. La dirección van dirigida al Padre y la dirección van directo al cielo. Recuérdese eso, que esa es la dirección donde habita nuestro Padre Celestial. Más para adelante vamos a estar hablando cuál es su verdadero nombre, porque el Padre tiene su nombre. Y a ese nombre es al que nosotros tenemos que pedir. A ese nombre es al cual nosotros nos vamos a estar dirigiendo. Así que una vez que tenemos ya todas estas cosas bien claras en la mente, lo que tenemos que hacer es ir a las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras hay muchos ejemplos, ¿no verdad?, donde nosotros podemos ver cuál es la voluntad de Dios. Porque eso es lo que sigue. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre.
Primero es Dios, primeramente. La gente ora y van directo a sus necesidades, a lo que ellos desean de que Dios les resuelva. Pero lo primero que hay que hacer después que es tú sabes, santificar su nombre. Y hay ejemplos en las escrituras de cómo santificar su nombre. Y hay ejemplos en las escrituras cómo darle gracias, cómo reconocer su grandeza, cómo, tú me entiendes, hacer todas estas cosas que no adornan solamente la oración, sino que satisfacen a Dios porque reconocen su grandeza, reconocen su poder, reconocen, amén, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Misericordioso y paciente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. David tenía esto bien claro, el escritor de los Salmos, uno de los escritores de los Salmos, el salmista David. Él decía claramente de que su salvación venía de Jehová, venía de los cielos, venía del cual hizo los cielos y la tierra. Una vez que tengamos esto en claro nosotros, podemos proseguir. Seguimos hablando, seguimos adorando, seguimos reconociendo a Dios por su bondad, por su favor, por su grandeza, por su misericordia, por su sabiduría. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de la familia que tenemos, los hijos que tenemos, el trabajo que tenemos. Todo eso puede ocupar en el principio de la oración los primeros 20 minutos de la oración. Y después proseguimos en el formato de la oración, donde después que santificamos, separamos su nombre, engrandecemos su nombre, venga tu reino. Y hay gente que no entiende lo importante que es esto, que lo de Dios es primero. El propósito de Dios es primero que la necesidad nuestra. Hay que reconocer a través de las escrituras cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Es uno de los versículos que podemos citar, pero hay otros muchos versículos que reflejan de una forma clara cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es que se establezca su reino en nuestros corazones, en la vida de nuestros hijos, se establezca su reino en nuestras comunidades, en los países en los cuales nosotros nos encontramos viviendo. Es importante que le oremos a Dios de esa manera. Venga tu reino. Así oraba a Jesucristo. Y todas estas cosas hay que hacerlas, hermano, bajo convicción, con creencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo y repito ese versículo. Es importante de que haya fe, que haya convicción en las cosas que nosotros estamos pidiendo, porque el que no ora con fe, el que no ora bajo la convicción, no crea que va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Dios anda buscando gente que le crea. Dios anda buscando gente que estén convencidos de que Él es el único que puede solucionar cualquier tipo de situación o sacarnos de cualquier tipo de circunstancia en las cuales nosotros nos encontramos. Amén. Así que Dios es poderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios no hace ningún tipo de excepción de personas. Dice que Elías era un hombre como tú y como yo. Un hombre como nosotros. Sujeto a pasiones semejantes como la nuestra. Y oró, y el cielo se cerró. Y después volvió a orar, y cayó lluvia, torrencial de lluvia sobre la tierra, y también la tierra dio fruto, como resultado de la lluvia que Dios envía del cielo. Así que la lluvia que viene de arriba es la bendición de Dios, es la que produce fruto, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros cónyuges, en la vida de nuestras comunidades en las cuales nos encontramos viviendo. Así que entendiendo todo este tipo de cosas, vamos por el camino correcto a lo que es la oración correcta. Estuvimos hablando de la incorrecta, hoy estaremos desarrollando acerca de la oración incorrecta y leímos esos versículos que se encuentran una vez más en Lucas 11, desde el verso 1 hasta el verso 4, y conociendo la fórmula ya podemos hacer la oración como a Dios le agrada. Usted quizás no sepa cocinar, pero si le entregan la fórmula, alguien le da la fórmula original de cómo hacer el mejor bizcocho del mundo y usted sigue los pasos paso a paso, yo le aseguro a usted que usted también va
hacer ese bizcocho, aunque usted nunca haya cocinado. Pero ¿qué hizo usted? Siguió la fórmula. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir. La fórmula de la oración. Cómo orar de una forma como conviene. En las Escrituras, en el libro de Romanos, en el capítulo 8 del libro de los Romanos, el verso 26 dice, porque nosotros no sabemos cómo pedir. En otras palabras, nosotros no sabemos cómo orar o cómo conviene. Santiago dice que pedimos mal, que esa es la razón por la cual nosotros no recibimos. Y en Romanos, Pablo dice claramente, en el capítulo 8, verso 26, dice que no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar o cómo conviene. Pero le damos gracias a Dios, nosotros los creyentes, por el Espíritu Santo que nos ha dado, porque dice que el Espíritu Santo, amén, intercede por nosotros, ¿cómo? De acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede cuando no sabemos nosotros qué decir, cómo decirlo. Es el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el que el Padre nos envía a nosotros para ayudarnos a militar con eficacia sobre la faz de la tierra. Intercede por nosotros nuestras oraciones, nuestros momentos de debilidades, de acuerdo no a la voluntad nuestra, sino a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pues si alguien conoce cuál es la voluntad de Dios, es el Ruach Elohim, el Espíritu Santo de Dios. Y Él intercede, ha sido dado para la iglesia en estos tiempos para interceder. La iglesia tiene que estar intercediendo, el creyente tiene que estar intercediendo en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos peligrosísimos, rumores de que puede desatarse en cualquier momento un conflicto mundial nuclear. Y esta nación está envuelta como uno de los protagonistas de esta guerra, que quizás nunca suceda, Dios quiera que no, pero está rumorándose de que puede suceder. Ya el mismo presidente de los Estados Unidos advirtió de que estábamos a las puertas de una guerra de Armagedón, una guerra final, una tercera guerra mundial con armamentos nucleares. De hecho, se le pidió al Congreso, creo que fue 300 millones de pesos, algo que quieren pasar, un bill que quieren pasar, para comprar unas pastillas, que cuando tú te la tomas, la radiactividad no te hace tanto daño. Así que abra los ojos y póngase a orar y despiértese, uno que duerme o tú que duermes, ¿tú entiendes? No es tiempo para dormir, es tiempo para orar, pero orar de una forma efectiva, que Dios nos oiga allá arriba en los cielos, que Dios nos oiga en lo alto. Así que Dios me le bendiga una vez más, Dios me la guarde. Este es el principio de cómo orar correctamente. Estos son los pasos que Jesucristo nos dio, les dio a aquel hombre que estaba interesado. Si usted está interesado a saber cómo orar, ahí están los versículos que describen de una forma sabia, de una forma clara, cómo sabemos orar, cómo se debe orar. Recuérdese que no sabemos cómo orar ni cómo conviene, el Espíritu nos ayuda a hacer eso, pero Jesucristo nos dio la fórmula. Primeramente, tenemos que saber a quién van dirigidas nuestras oraciones. Eso tiene que estar claro en la mente del creyente. No podemos orar al Señor, no podemos orar al Espíritu Santo, le oramos a nuestro Padre Celestial, le oramos a Yahweh. Ese es el Dios de los judíos, es el Dios nuestro, es el Padre de Yeshua, Jesús, el Cristo, el Mesías, el Dios que nosotros le servimos. Así que teniendo estas cosas en clara, yo los voy a dejar con esto y le vamos a dar continuidad, una segunda parte, a orar correctamente. Ya estuvimos hablando acerca de la introducción. Recuérdense que Elías era un hombre como tú y como yo, sujeto con pasiones semejantes a las nuestras, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró creyendo con convicción y Dios lo escuchó y el cielo se cerró por 3 años y 6 meses. Así que no hay nada que Dios no pueda hacer en mi vida, no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida, no importa la enfermedad, no importa lo que te haya dicho el médico, no importa cómo se vean las cosas con tus hijos o con tu cónyuge, no importa cómo se vean las cosas en el trabajo, no importa cómo estén tus finanzas.
tú tienes las herramientas para cambiar las circunstancias de esas cosas, y es la oración correcta. Es la oración correcta porque esa, acuérdese, es la llave que abre los cielos. Así que siga los pasos, lea las escrituras en su casa, lea Primera de Reyes, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 acerca de Elías. Elías era un hombre como tú y como yo, que a pesar que los cielos se cerraron por 3 años y 6 meses, cuando escuchó hablar de que Jezabel, la esposa de Acá, había pedido su cabeza, dice que tuvo miedo y salió huyendo y se escondió allá en las cuevas de Corán, y allá lo fue a buscar Dios. Así que no es tiempo para dudar, no es tiempo para estar entre dos pensamientos. Eso a Dios no le agrada. Es tiempo de convicción, es tiempo de creer en quien hemos creído, creer que Dios es poderoso para sanar, que Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, y que su oído está presto para escuchar nuestras oraciones. Ahí Él está ahí pendiente a lo que tú tengas que decirle en este día. Pero recuérdese, lo de Dios es primero y luego la necesidad nuestra. Así que venga su reino y que se haga su voluntad, como en los cielos, también aquí en la tierra. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Esta ha sido la segunda parte de estos estudios, pero la primera parte de orar con eficacia, de orar correctamente, y vimos el ejemplo de Elías, de cómo Dios escuchó la oración de Elías y cómo Dios le respondió de una forma sobrenatural. Así que Dios está pendiente a hacer esas cosas con cada uno de nosotros. Dios puede cambiar hoy las circunstancias de tu vida. Dios me le bendiga, Dios le guarde, y una vez más, 20 minutos con las escrituras, escudriñando las escrituras con nuestro hermano Esteban Suárez, y hasta la próxima.